Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a empezar esta sesión número 7, que corresponde a la segunda unidad, ¿no? El tema de esta semana es la planeación, es el punto de partida del trabajo de auditoría financiera y también, en este caso, de la auditoría de sistemas informáticos contables, ¿no? Es la parte donde valga la redundancia, se planifica, se planea cómo va a ser el trabajo de auditoría, ¿no? Vamos a ver definición, objetivos, metodologías, plan de auditoría, ¿ya? Esta es la sesión que nos corresponde esta semana. Bien, vamos a empezar en primer lugar hablando un poco de la planeación, ¿no? En este caso, la planeación de una auditoría de sistemas informáticos, ¿no? Que puede comprender cualquier área inherente a esta aplicación informática, a estos softwares informáticos. Un proceso de planificación, un proceso de planeación, de auditoría, viene a ser un conjunto, una agrupación de actividades que se realizan con la finalidad de establecer una estrategia general y desarrollar un método que se tiene que seguir para la ejecución de la auditoría, ¿no? Por eso que le decía que es el punto de partida, ¿no? Es donde se estrategia todo lo que va a hacer en el trabajo de auditoría. Para esto hay que tomar en cuenta algunas circunstancias específicas, particulares, ¿no? Que tienen que ver con la empresa y una parte también con el equipo de auditoría, ¿no? Para que nosotros podamos encauzar, dirigir los recursos que sean necesarios para poder lograr, para poder alcanzar los objetivos que se han predeterminado en el proceso de auditoría. Entonces, para realizar una correcta planeación, nosotros lo que debemos hacer es preguntarnos el porqué de la auditoría, ¿no? Y cuál es la necesidad del trabajo de auditoría. Y ahí empezamos. Entonces, el proceso de planificación se inicia pues identificando el motivo por el cual se va a hacer la auditoría. El motivo o los motivos pueden ser varios, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que evaluar la importancia del conocimiento previo de la empresa. Muchas empresas auditoras, firmas auditoras, que se han especializado en determinadas áreas económicas, ¿no? Hay empresas, sobre todo las Big Four, ¿no? Las Big Four tienen ya sus clientes de por años y por eso pues continúan trabajando con ellos por mucho tiempo, ¿no? Cosa que no ocurre con las auditorías, con las firmas auditoras pequeñas o los auditores independientes que generalmente pues toman trabajos pequeños, ¿no? Entonces, esta etapa del proceso de auditoría hay que diseñar también las estrategias y las políticas y muy importante decidir de antemano qué tipo de planeación debe hacerse, ¿no? Cuándo y cómo debe realizarse, quién lo va a llevar a cabo y qué se hará con los resultados, ¿no? Todo eso se va a ver en esta etapa de la planeación, ¿no? Entonces, como les mencioné, pues el primer paso es identificar, ¿no? El segundo paso viene a ser la visita preliminar al área que se va a evaluar y continuamos con claro, con el establecimiento de los objetivos, ¿no? Establecer los objetivos de la auditoría. De ahí sigue, estos objetivos de la auditoría pueden ser generales y pueden ser específicos. También lo vamos a ver a lo largo de la sesión de clase. Este cuadro que están viendo ustedes, voy a desarrollarlo completamente
uno por uno durante toda esta sesión. El siguiente, el cuarto paso, viene a ser determinar los puntos que serán evaluados en la auditoría. Un quinto paso, que viene a ser la elaboración de los planes, programas y presupuestos para realizar la auditoría, ¿no? Un sexto punto viene a ser identificar y seleccionar los métodos, procedimientos, instrumentos y herramientas necesarias para la auditoría. Acá quiero mencionarles que en algunos casos, algunos colegas o algunos autores consideran que esta parte de aquí va a corresponderle la asignación de recursos, ¿no? Sin embargo, yo considero que es en esta parte de aquí, ¿no? En la selección de los procedimientos. ¿Por qué? Porque en la elaboración de los planes, programas y presupuestos hay que considerar también los recursos que se van a asignar a este trabajo de auditoría, ¿no? Esos recursos pueden ser logísticos, financieros, humanos, ¿no? Por eso que a esta elaboración de planes y presupuestos hay que sumarle, pues, de acá, que son la selección de los procedimientos, ¿no? Y por último, tenemos el séptimo punto, el último, claro, que es el memorándum de planeación, donde se va a haber planificado todo el proceso de planeación, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Bien, entonces vamos a continuar con el primero, ¿no? Que les mencioné, que es, pues, la identificación, ¿no? Esto de acá. Bien, entonces, identificar el origen de la auditoría. ¿Por qué es que vamos a hacer una auditoría, ¿no? Entonces, en primer lugar, el origen de la auditoría puede ser por dos motivos, ¿no? Como ustedes van a ver ahora, puede ser, pues, porque alguna autoridad lo ha solicitado, ¿no? O porque, digamos, alguna otra situación adicional, ¿no? Este primer paso de la planeación, ¿no? La primera fase de la planeación, estoy hablando propiamente de la planeación, ya estoy adentro, ¿no? De la planeación. Y identificar el origen de la auditoría se inicia por razones que dieron origen, pues, a la auditoría, ¿no? Y para poder responder a la pregunta cuál es el origen que ha dado lugar a esta auditoría, habría que responder tres preguntas claves, ¿no? ¿Dónde, por qué y quién? Definir el origen de la auditoría es de mucha relevancia, ya que va a ayudar a definir los mecanismos, pues, de evaluación y las áreas que se le va a redireccionar los recursos para reducir el riesgo de detección, ¿no? Entonces, el origen de la auditoría, como les mencioné hace un rato, pues pueden ser muchas, ¿no? Pero yo los he agrupado en dos grandes grupos, ¿no? Una que es según la autoridad que lo solicita, ¿no? Y aquí tenemos también una subdivisión que puede ser, pues, una auditoría interna, que su origen es por petición de los gestores, de los gerentes que trabajan dentro de la empresa, ¿no? De los directivos, de los socios, de los inversionistas, que pueden ellos solicitar, pues, una auditoría, ¿no? O puede ser de origen externo, ¿no? Generalmente, pues, es por, digamos, autoridades ajenas a la entidad. Puede ser, digamos, el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? El Poder Judicial, en este caso, pues, de los sistemas informáticos, hay mucha manipulación y da lugar, pues, a casos comunes de sospechas de piratería, por ejemplo, ¿no? El uso indebido de softwares, ¿no? Bueno, esa es una suposición de carencia de licencias, por ejemplo, ¿no? Para el uso de un determinado software, o por sospechas de delito informático. Ahora que se ve mucho, ¿no?
el ingreso de personas a cuentas privadas, ¿no? Y muchas veces lo hacen desde una empresa, aprovechando la infraestructura de una empresa, ¿no? Puede ser también por orden fiscal, ¿no? Es decir, porque la autoridad tributaria lo ha solicitado. Por orden judicial también puede ser cuando, digamos, el Poder Judicial ordena hacer una auditoría a una persona porque ha demostrado algún desequilibrio económico, ¿no? Por orden fiscal, como les digo, pues puede ser porque autoridades gubernamentales como SUNAT, por ejemplo, lo está exigiendo, ¿no? Y tenemos, por último, por solicitud de los acreedores. Puede ser también ese un motivo de que se solicita la auditoría, ¿no? Esta exposición que yo les hago sobre planificación está muy vinculada también con el proceso de auditoría a cualquier otra área, por si acaso, ¿no? Yo lo estoy enfocando desde el punto de vista de los sistemas informáticos, pero este enfoque también sirve para esas o para áreas financieras contables, ¿no? Es decir, para una auditoría financiera. Bueno, el otro origen, el otro grande grupo de origen que puede dar lugar a una auditoría es por situaciones que no están previstas, ¿no? Situaciones no contempladas, ¿no? Por ejemplo, tenemos por emergencia, ¿no? O condiciones especiales, como auditorías que se realizan casi de inmediato debido pues, a situaciones, digamos, extraordinarias, ¿no? En el área de sistemas informáticos, las cuales están fuera de los parámetros contemplados. Y tiene bastante incidencia cuando se quiere medir pues, el impacto de un evento pasado, ¿no? En los sistemas de cómputo, en las ideas de evaluar el impacto en determinados posibles daños a las actividades y funciones del área de sistema de una empresa. Ustedes saben que el área de sistemas es el corazón de toda la empresa, ¿no? Aunque otros digan pues que no es así, pero hoy en día el área de informática es quien gobierna toda la empresa, ¿no? Imagínense que se caiga el sistema, se cae todo, se cae el área de contabilidad, el área de finanzas, tesorería, logística, almacenes, ¿no? Todo se cae. Entonces es bastante importante pues de que siempre se esté, digamos, controlando, cuidando de que no ocurran estas situaciones, ¿no? Y este tipo de situaciones pueden presentarse de una fuente interna o externa, ¿no? El hackeo, digámoslo de esa forma, puede ser un ente interno, un trabajador que de repente por algún motivo no está de acuerdo con la empresa y quiebra el sistema informático, ¿no? O externo, de repente una empresa competidora, ¿no? Hackea el sistema de otra empresa, ¿no? Entonces, como le digo, pues puede ser interna o externa, ¿no? La diferencia entre uno y otro esencialmente consiste en que los factores que motivaron a ese quiebre, ¿no? Uno va a ser, pues, de repente, si es interno, porque un descontento, o de repente también alguien que le haya pagado, alguien para que haga ese trabajo desde adentro, ¿no? Y el de afuera es ya por motivos de competencia generalmente, ¿no? Otra situación no prevista podría ser por resultados de otras auditorías, ¿no? Generalmente, una auditoría practicada puede dejar muchas dudas, ¿no? Toda vez de que los trabajos de auditoría se hacen en base o en función a tomar muestras selectivas, ¿no? Aleatorias, muchas veces, para poder hacer un trabajo de auditoría. Entonces, los resultados posiblemente no pueden ser favorables para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, disponen una segunda auditoría. También puede ser por riesgo de personal, ¿no? De personal técnico, como le dije, que puede haber gente inescrupulosa que obra mal dentro de la empresa
puede ser por riesgo informático del equipo, de las condiciones, de la información, etc. Por planes de contingencia, ¿no? Como plan para prevenir, pues, una posible catástrofe informática, ¿no? De repente reciben la información de que se han infiltrado un virus o que están filtrando información, ¿no? Entonces, una auditoría de los sistemas informáticos, pues, permite determinar cuál ha sido la situación, ¿no? Eso lo hacen por medio de monitoreos, ¿no?, del área de informática. Y por último, tenemos como parte de un programa de auditoría, ¿no? Generalmente, en las empresas, en la auditoría financiera, por ejemplo, yo que he trabajado en el área de auditoría del Ministerio de Defensa, cada año se elaboraba un plan anual de auditoría, ¿no? Entonces nosotros hacíamos un plan que abarcaba todo el año qué auditorías se iba a hacer, a qué unidades militares, a qué empresas del sector de defensa, a qué organismos públicos descentralizados del sector de defensa, etcétera, ¿no? Entonces, igual, acá podría, pues, tener el origen, la auditoría, como parte de un programa de auditoría, ¿no? Ya planificado previamente. Bueno, esos son entonces, esos son los posibles orígenes de la auditoría que es necesario identificar. El segundo punto que mencioné y que vamos a ver ahora son, pues, las áreas a evaluar, ¿no? Entonces, la primera área es la visita preliminar, ¿no? Esto también funciona así en la auditoría financiera, ¿no? Esta visita preliminar tiene como objetivo obtener una perspectiva general del negocio. Esta visita es sustancial en la comprensión de las operaciones de la empresa y se puede, pues, mejorar sustancialmente por las visitas a unidades operativas, que son complementarias, ¿no? En el caso específico de la auditoría de sistemas informáticos que estamos viendo nosotros, esta actividad en el Departamento de Tecnología de la Información, o TI o IT, como lo llaman algunos, tiene como objetivo definir algunos aspectos entre los que podemos mencionarles, por ejemplo, distribución de los sistemas en las distintas áreas de trabajo, la evaluación de los equipos, cantidad y características de los equipos instalados, estatus general de los equipos instalados, características de las conexiones de equipos, en reacción a la primera impresión del personal ante la auditoría. Y acá voy a detenerme un ratito, ¿no? Muchas veces, cuando los auditores llegamos a una empresa y a una área en particular de la empresa, la impresión que tenemos de los trabajadores es de miedo, ¿no? Porque esa es la idea que tienen algunos trabajadores. Creen que una auditoría se hace porque algo malo ha ocurrido, y eso no es la verdad. La auditoría se hace porque hay que buscar la mejora continua, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos la mejora continua? Determinando, pues, posibles situaciones que no permitan a la empresa alcanzar sus objetivos para lograr sus metas, ¿no? Otra situación que hay que determinar en la visita preliminar es el estatus visible de la seguridad de los sistemas informáticos, ¿no? Cómo es que ellos protegen sus sistemas, sus redes, ¿no? Y posibles restricciones u operaciones u opciones de trabajo de la auditoría, ¿ya? Ese es el primer punto del área a evaluar. El segundo punto es el contacto inicial, ¿no? También conocido como, digamos, a ver, se llama visita preliminar de arranque, también se conoce, ¿no? Es una visita preparatoria al área de informática que va a ser auditada, ¿no? La cual tiene como finalidad que el autor advierta de manera preliminar cuestiones relevantes, ¿no? Es decir, que saque a su mente, recuerde situaciones que a su consideración, pues, sean importantes, ¿no? En esta parte de la visita preliminar, preferiblemente
está a cargo del auditor que advierta de una visita, pues, a cargo del personal más experimentado de la empresa, ya que se requiere de perspicacia y minuciosidad y sobre todo la capacidad de observar los más importantes detalles, ¿no? Entonces, en este caso de la auditoría del área de sistemas informáticos, es necesario, pues, que se proporcione toda la información adicional sobre la empresa, el ambiente de trabajo, los temas que se utilizan, el área evaluar, tipo de equipo utilizado, características físicas de los sistemas, etcétera, ¿no? Bien, el segundo punto que viene a ser el contacto inicial con los funcionarios y empleados del área que se va a auditar, ¿no? En esta visita preliminar se contempla también un primer contacto con los encargados, ¿no? Con las personas que son responsables y o trabajan en esa área, ¿no? Entonces, el propósito de este contacto inicial eh, es de observar la reacción, pues, y de igual modo, ¿no?, del trabajador ante la realización de la auditoría y que pueda identificar posibles limitaciones y temores que influirán, pues, en la cooperación de dicho personal, ¿no? Porque muchas veces los auditores nos encontramos con un gran problema, ¿no?, de que los trabajadores no quieren colaborar con información, ¿no? En primer lugar, porque piensan de que están poniendo en juego su trabajo, ¿no? Y no quieren manifestar alguna situación que ellos hayan visto irregular. Creen que van a perjudicar a la empresa. Y eso tampoco es verdad, porque lo que ellos expongan va a servir, pues, para poder seguir buscando la mejora continua, ¿no? Y va a colaborar más bien con la empresa, ¿no? En resumen, en esta parte lo que conlleva a esta visita preliminar es que el auditor visualice en términos generales el ambiente generado por el trabajo de auditoría. Eso es en conclusión, ¿no? Y así poder diseñar, pues, una estrategia para poder obtener la suficiente prueba para sustentar su dictamen. Esa es la idea, ¿no? De que el auditor se haga una imagen de lo que va a pasar cuando venga a hacer su trabajo de auditoría. Entonces, ya cuando venga a hacer el trabajo va a tener las herramientas para poder acceder a que los trabajadores, funcionarios puedan darle una mayor información sin que ésta sea sesgada, ¿no? Una información completa. El tercer punto viene a ser la identificación preliminar de la problemática de los sistemas, ¿no? Esto es otro de los principios eh, donde debemos, pues, centrar el objetivo de la visita preliminar. Y quizás el más importante, pues, va a servir de guía que nos va a orientar, ¿no?, hacia los recursos de manera eficiente. El trabajo de identificar los orígenes de la auditoría de sistemas informáticos comienza también en la visita preliminar, ya que el auditor aprovecha también ese tiempo para conocer las causas que impulsaron la solicitud del trabajo de auditoría que se está haciendo, ¿no? Entonces, esto a través de la evaluación superficial de los elementos que integran, pues, el sistema informático, ¿no? Cuáles son las personas, el hardware, el software, la administración de la información, ¿no? En conclusión, lo que se pretende con esta identificación preliminar de las posibles dificultades que hay en los sistemas informáticos que utiliza, pues, la empresa en las diferentes áreas, ¿no?, de contabilidad, tesorería, logística, abastecimiento, almacenes, producción, etcétera, ¿no? Es donde el auditor va a tener, pues, un panorama anticipado del comportamiento de dichos sistemas, aunque ésta sea de carácter, pues, reducido, somero o de dudosa confiabilidad. Como le digo, pues, siempre va a existir ese temor, ¿no? Eh, Prácticamente en esta parte es donde surgen las primeras hipótesis de la problematización de los sistemas informáticos, ¿no? Acá ya los auditores nos hacemos las primeras preguntas, ¿no?, las primeras hipótesis
que vamos a tener que desarrollar durante el trabajo de auditoría. Acá identificamos cuáles son los puntos fuertes y débiles y también identificamos las amenazas al sistema informático en las áreas, en las diferentes áreas que están relacionadas, que están vinculadas, que son inherentes, ¿no? El cuarto punto viene a ser prever objetivos iniciales de la auditoría de los sistemas informáticos, ¿no? Teniendo cubierto el tema anterior de la determinación de la problemática, que básicamente es identificar el origen de la auditoría, podemos nosotros determinar cuáles son los objetivos de la misma, ¿no? Una vez que ya sabemos o tenemos la idea de por qué nos han convocado a hacer ese trabajo de auditoría, ya podemos entonces empezar a hacernos la idea de cuáles son los objetivos, ¿no? Y como vimos en la primera diapositiva, esos objetivos pueden ser generales y específicos, ¿no? Pues se debe enfocar en los recursos de manera eficiente para poder obtener pruebas suficientes y competentes, ¿no? Que nos permitan sustentar la opinión del auditor. Estos objetivos, por supuesto, que son solo previos, no son definitivos. Recién nos estamos haciendo la idea de cuáles van a ser los objetivos, ¿no? Entonces, lo que se pretende básicamente es determinar previamente los objetivos e ir aclarándolo desde ya, ¿no? De tal manera que podamos alcanzar la meta. Es innegable, pues, el hecho de que estos objetivos previos son poco confiables y tienden a confundir un poco al auditor con respecto a los verdaderos objetivos, ya que no se tiene, pues, suficiente base para determinar desde esta fase de la auditoría cuáles son los objetivos de la misma. Sin embargo, con el debido cuidado se puede dar, pues, un buen uso a la primera inspección, ¿ya? Y por último tenemos ya, calcular los recursos, ¿no? Calcular los recursos y personas necesarias para la auditoría. Esto es importante, ¿no? Porque nos va a poder servir para poder presupuestar cuánto va a costar nuestro trabajo de auditoría, ¿no? Y qué recursos vamos a necesitar, ¿no? En esta visita preliminar, el área que se va a evaluar, en este caso, el área de tecnología de información y las áreas inherentes, otra ventaja de la que se puede sacar provecho es la oportunidad de hacer una estimación, ¿no? Que, digamos, puede ser un poco superficial, un poco vaga, pero que no deja de proveer la información de los recursos que se van a utilizar en la auditoría de los sistemas informáticos, ¿no? Entonces, acá nosotros lo que vamos a hacer es definir aspectos como, digamos, cantidad, calidad de los recursos, características del área a evaluar, etcétera, ¿no? Y la importancia del correcto cálculo de este recurso, además de ya dicho, es que la principal herramienta para la propuesta económica que se hará a la empresa será que va a ser auditada, ¿no? Entonces, es bastante importante también esta parte. Y ahora sí, vamos a ver los objetivos, ¿no? Ya. Entonces, los objetivos, que viene a ser el tercer paso de la fase de planeación, es esta, ¿no? Establecer los objetivos, ¿no? En el paso anterior habíamos visto que en este último punto, cuando ya habíamos determinado, pues, los objetivos iniciales, estos objetivos iniciales podían dar lugar a que no sean muy precisos, ¿no? Estos objetivos iniciales puede ser que no sean muy precisos, ¿no? ¿Por qué? Porque recién ahí nos estamos haciendo una idea de lo que va a representar el trabajo, ¿no? Pero en el siguiente paso, eh, donde vamos a establecer ya definitivamente los objetivos, ya tenemos que tener la idea más clara, ¿no? En términos sencillos, podríamos nosotros decir que los objetivos representan las condiciones futuras que deseamos que los individuos, grupos u organizaciones
luchan por alcanzar, ¿no? En este caso, la auditoría de sistemas informáticos para cualquier área de la empresa es el establecer los objetivos. Cuando nosotros pretendemos establecer los objetivos, nosotros estamos guiados por satisfacer una necesidad, ¿no? Una necesidad de mejora, como siempre vengo mencionando, ¿no? Una mejora existente en los sistemas informáticos. Si bien es cierto que ya funciona correctamente, pero hay que mejorarlo, ¿no? Con la finalidad de establecer estos recursos, debemos considerar conceptos como la misión del trabajo de auditoría, el propósito del trabajo de auditoría, los fines, los plazos y las metas del trabajo de auditoría, ¿no? Entonces, los objetivos de la auditoría al sistema informático contable pueden ser generales y específicos, y estos deben ir pues relacionados entre sí, ¿no? Así como los objetivos de la entidad y sus necesidades para poder pues revisar y que sirva de herramienta que sirva como herramienta para un análisis, ¿no? Entonces vamos a ver el primer objetivo, ¿no? El objetivo general. El objetivo general de la auditoría de sistemas informáticos es el de procurar obtener con el proceso de la auditoría informática, ya que obtener un resultado integral, ¿no? En el proceso de la auditoría informática, ya que en este trabajo se perfilan todos los aspectos que se requiere evaluar, ¿no? Este objetivo general que se quiere alcanzar es el que va a servir de base al trabajo de auditoría. Es la idea general que como equipo se tiene y a la cual pues serán enfocados todos los recursos de la auditoría. Asimismo, cada uno de los individuos en sus objetivos específicos estará pues enfocado a la realización de este objetivo general. La auditoría se realiza con los sistemas informáticos operando. No se puede detener. No podemos parar la empresa para poder hacer la auditoría, ¿no? Entonces, este debe ser el primer objetivo de la auditoría, ¿no? De que los sistemas sigan funcionando durante el trabajo. Porque también en esa operatividad de los sistemas nosotros podemos sacar alguna ventaja, puede saltar algún error, ¿no? A grandes rasgos, podríamos decir que la auditoría informática tiene como principal objetivo, ¿no? Evaluar el grado de confianza de los sistemas informáticos, puesto que evalúa tanto los componentes así como su entorno. Esto es el fin que el sistema informático garantiza la información de la empresa, ¿no? Evaluar también la eficiencia, la eficacia, la confiabilidad, la integridad de su funcionamiento, y así hacer de los sistemas informáticos una herramienta pues que sirva al máximo para alcanzar los objetivos que la empresa pretende lograr, ¿ya? Bien, eso es con respecto a los objetivos generales. Con respecto a los objetivos específicos, podríamos decir nosotros que viene a ser la descripción detallada de los propósitos que se pretenden alcanzar con la auditoría de los sistemas informáticos, ¿no? Y marcando precisamente los procesos detallados a realizar en las áreas a evaluar. Al detallar de manera correcta los objetivos se pueden evitar la duplicidad de esfuerzos, permitiendo pues que el auditor reduzca sus gastos sin descuidar la calidad del trabajo de auditoría. Cuando veamos más adelante y cada auditor determine, de acuerdo a su área de trabajo que se le ha asignado el trabajo de auditoría a realizar, y de igual modo va a tener que determinar sus objetivos generales como sus objetivos específicos. Y todo eso no vamos a ver todavía papeles de trabajo, pero en los papeles de trabajo se va a ver. En los papeles de trabajo, cada auditor va de igual modo, como se ha hecho en la planificación, el proceso de planificación general, va a tener que planificar su trabajo particular de auditoría en esa área, y va también que determinar sus objetivos generales y sus objetivos específicos, ¿no? Y va a tener que compartir esos objetivos específicos, no los generales, los específicos, de tal manera que no existan duplicidad de trabajo, ¿no? Porque puede ser que el mismo objetivo específico de un área
sea también el mismo objetivo específico de otra área. Entonces, no pueden trabajar los dos a la misma situación. Lo que se hace es asignan a un auditor ese trabajo y lo comparte con quien también lo va a emplear, ¿ya? Bien, el cuarto punto es la determinación de los puntos a evaluar en la auditoría de sistemas, ¿ya? Este es un poquito extenso, vamos a ver cómo lo desarrollamos, ¿no? Este paso, el número 4, que es el que sigue después de definir el origen, ¿no? El origen de la auditoría, que fue primero, ¿se acuerdan? Los objetivos, ¿y qué más vimos? Y los visitas preliminares, ¿no? Viene a ser, pues, el determinar los puntos que vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, estos puntos van a depender de la información que se obtenga de los 3 procesos anteriores que les acabo de mencionar, ¿no? El origen, la visita preliminar y la determinación de los objetivos de los 3 antes que hemos visto. Entonces, en este proceso de planeación de la auditoría debemos, pues, establecer aquellos aspectos, ¿no? Del sistema que vamos a evaluar para después establecer las herramientas y la manera en que lo vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, empecemos con el primero, ¿no? El primer punto que vamos a evaluar o ítem son la evaluación de las funciones y actividades del personal del área de informática. Y esto tiene como objetivo, la evaluación tiene como objetivo ver que se esté cumpliendo las funciones y las tareas específicas que se han dado a cada trabajador, ¿no? Que estos interactúen directamente con los sistemas informáticos, ya sea de los que integran el centro de cómputo, así como los funcionarios, usuarios y personal del área, verificando así, pues, la existencia de manuales de atribuciones para personal, que es el manual de organización de funciones, el reglamento de organización de funciones, y si están bien definidos y comunicadas las responsabilidades de cada una de ellas en esos manuales, ¿no? MOF y en el ROF, Manual de Organización de Funciones y Reglamento de Organización de Funciones, ¿no? El siguiente punto viene a ser la evaluación de las áreas y unidades administrativos del centro de informática. Y el propósito de este punto de evaluación es examinar, pues, los aspectos administrativos que inciden en el cumplimiento de las atribuciones y procedimiento de las actividades del centro de cómputo. La evaluación de este punto va a depender mucho del tipo de administración y particularidades tanto del equipo informático como de la división del trabajo de dicha área. El tercer punto viene a ser, sí, la evaluación de los sistemas de seguridad. Y acá me voy a ramificar un poco, ahora van a ver, ¿no? La seguridad de los sistemas, pues, de la información envuelve la protección de la información, ¿no? Esa es su visión más importante, ¿no? Cuidar de la información, así como los sistemas computacionales usados para grabar, procesar, almacenar la información, ya que la necesidad de salvaguardarla es cada vez mayor, cada vez hay más gente que desea acceder a la información que uno tiene, ¿no? Se implementan tanto los accesos al centro de cómputo como el manejo y manipulación de los mismos sistemas de información en la consulta y la manipulación de los mismos, ¿no? Obviamente que esto es un aspecto básico que deben contemplar todas las empresas, la evaluación de los sistemas, porque la protección de la información y el resguardo dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, es muy importante, ¿no? Imagínense ustedes cómo, por ejemplo, la Coca-Cola, tantos años de existencia, nadie sabe la fórmula, nada más que algunas personas de la alta cúpula gerencial de esa empresa, ¿no? Los dueños. Y esto es porque ellos nunca han patentado, han registrado su fórmula con un registro de propiedad, ¿no?
como lo hacen, por ejemplo, los laboratorios, ¿no? Los laboratorios, cuando inventan una medicina, lo patentan, de tal manera que tienen 10 años de protección, que nadie puede usar esa fórmula, ¿no? Luego de los 10 años, pues, los demás laboratorios sacan la fórmula y empiezan a fabricar sus propias medicinas iguales, ¿no? Por eso que ustedes ven, pues, que una medicina genérica es un 90% más barato que una de marca, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo han copiado de alguien. Ellos no lo pueden vender barato porque no han invertido en investigación como hacen los grandes laboratorios. Los grandes laboratorios invierten en investigación y la única manera de recuperar esa investigación es mediante, pues, la venta a un precio elevado. Y tienen 10 años para explotar ese producto. Luego de esos 10 años, la fórmula está, pues, libre de protección y los laboratorios lo fabrican más barato, sin gastar en investigación. Una copia, ¿no? Bueno, ahora a continuación les voy a mostrar unas áreas que son básicas de seguridad que pueden, pues, que se deben evaluar en una auditoría de sistema, ¿ya? Y tenemos acá, por ejemplo, la evaluación de la seguridad física, evaluación de la seguridad lógica del sistema, evaluaciones de la seguridad del personal del área de sistemas, evaluación de la seguridad de la información, evaluación de la seguridad en el acceso y uso de software, evaluación en la seguridad de las operaciones del hardware y evaluación de la seguridad en comunicaciones, ¿no? Eso es lo básico que se debe evaluar en este punto, ¿no? Seguridad de los sistemas. Bien, entonces continuamos, ¿no? El siguiente punto viene a ser, a ver, información y documentos, ya. Evaluación de la información, documentación y registro de los sistemas, ¿no? La información, como ya les mencioné en la anterior diapositiva que vieron y que les hablaba de la Coca-Cola, es el activo más valioso que tiene una empresa, ¿no? La información. Hay muchas empresas que tienen, pues, bajo 4 llaves el know-how de su negocio. El know-how es cómo se hace, ¿no? Si alguien inventa una pelota cuadrada, pues va a tener que proteger esa invención para que nadie la copie, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la información de justamente cómo se fabrica la pelota cuadrada, ¿no? Entonces, eso representa un activo muy valioso. Entonces, para todas las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene, pues, un sistema informático y todo lo que está relacionado con la informática se debe considerar como un punto a evaluar en la auditoría de sistemas informáticos, ¿no? Desde la base de datos, así como el almacenamiento y respaldo de la información que es ingresada, procesada y generada en los sistemas informáticos, ¿no? Otro ejemplo más claro de la información, del conocimiento y los registros de un sistema informático, por ejemplo, es las fuentes. Cuando nosotros compramos un software de contabilidad, por ejemplo, a nosotros lo que nos venden es el ejecutable, ¿no? Los archivos que van a permitir que corramos el sistema, pero no nos venden los archivos que van a modificar el sistema, ¿no? Porque ese es el know-how del negocio y todos los softwares son iguales, ¿no? Nadie nos vende las fuentes, nos venden nada más los ejecutables, ¿no? Entonces, en este caso, la evaluación de la información se evalúa en toda la concepción del proceso, desde la captura, procesamiento y emisión de los resultados, ¿no? Este procedimiento en sí, de esta evaluación va a depender de las particularidades físicas y del procesamiento del sistema informático. Un quinto punto a evaluar viene a ser el hardware y software, ¿no? Es la aplicación de las herramientas de la auditoría y los componentes del sistema. Y el principal objetivo es la correcta utilización y funcionamiento de dichos componentes. Para una auditoría es conveniente dividir la evaluación en aspectos concretos que se pueden dictaminar por separado o en forma integral, ¿no? Y por esta razón, pues, los componentes, los más importantes que nosotros debemos evaluar
son, por ejemplo, y en primer lugar, la evaluación del recurso humano relacionado con el área informática. Yo le voy a decir por qué está en primer lugar. En segundo lugar, el hardware, evaluar el hardware. En tercer lugar, evaluar el software. Cuarto lugar, evaluar la información de la base de datos. Quinto lugar, la evaluación de otros recursos informáticos. Y por último, tenemos la evaluación de los equipos, instalaciones y demás componentes. ¿Y por qué le decía el primer punto, evaluación del recurso humano relacionado con el área informática? Porque es donde más situaciones, digamos, contingentes ocurren. Es el más vulnerable, ¿no? Donde está relacionado el hombre, es donde más errores y más situaciones riesgosas, digámoslo así, se halla, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, esta ¿cómo se llama? Área de evaluación es la más importante en que se debe evaluar, ¿no? Los directivos del área de sistemas, o como personas, ¿no? Y los usuarios de sistema, los proveedores y distribuidores, los asesores y consultores, las áreas del personal de las áreas de sistema, ¿no? Ellos son los más vulnerables, son los que van a fracturar el sistema informático de ser posible que ocurra, ¿no? Por eso le decía, pues, que ese punto, la evaluación de la seguridad de los recursos humanos relacionados con el área de informática es la más importante de evaluar, ¿no? Porque ahí es donde se fractura todo. Un sexto punto es la determinación de los recursos que van a ser utilizados en la auditoría, ¿no? Luego de que se concluyen todas las fases anteriores, ya se tiene suficiente información para poder considerar cuáles son los recursos que se va a utilizar en el trabajo de auditoría, ¿no? Y una de las características de los recursos es que son limitados, ¿no? Y eso se da en todas partes. No nos dan, pues, unos recursos ilimitados para poderlos emplear en nuestro trabajo de auditoría. Entonces, como son limitados, hay que administrarlos bien, ¿no? Y por eso que debemos tener mucho cuidado, pues, en su determinación. Entonces, la cantidad de recursos que vamos a utilizar va a depender del volumen del trabajo que se va a realizar en la auditoría, ¿no? Para hacer una auditoría de sistemas informáticos, los recursos deben ser, pues, aquellos que están orientados o relacionados con el área de informática, ¿no? Son muchos, no los voy a mencionar, pero los recursos que están orientados a esa área son los que nosotros debemos emplear. Y por último tenemos, pues, la determinación de los recursos, ¿no? Los recursos materiales, sobre todo. En su mayoría son proporcionados por el cliente. El cliente nos da todas las facilidades para poder trabajar. Y son estos recursos que, aunque no todos son directamente relacionados con el área de informática, son necesarios, como por ejemplo el mobiliario, útiles de oficina, instalaciones y otros recursos materiales en sí que se vinculan directamente con el área de sistemas informáticos o con el área de la empresa que vamos a auditar, que es inherente, pues, a esta área de sistemas informáticos, ¿no? Como puede ser contabilidad, finanzas, tesorería, caja, administración, recursos humanos, logística, abastecimiento, almacenes, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, estos recursos los podemos clasificar en recursos tangibles, por ejemplo, que son aquellos que nosotros los podemos tocar, ¿no? Un escritorio, una computadora, papel, etcétera, ¿no? Pero también hay recursos intangibles, como son, pues, los software, ¿no? Son esos recursos que no podemos nosotros ver, ¿no? Que no podemos tocarlo, ¿no? Pero que sí existen, ¿no? Software. O los recursos humanos, que viene a ser, pues, el personal que está involucrado, tanto directo o indirectamente, en el trabajo de auditoría en este momento, ¿no?
puede también definir la utilización o no de un experto en el área de informática. Nosotros, como contadores públicos, muchas veces no tenemos un conocimiento profundo de la informática, ¿no? De repente, muchos, yo me considero que conozco informática, pero como a un nivel de usuario avanzado. Yo no soy un informático. Es más, yo lo que he aprendido en informática es por cuenta propia, un autodidacta en la informática. Y aún así puedo considerarme un usuario avanzado, porque yo leo, investigo, aplico, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero hay algunos colegas que necesitan más apoyo, entonces también pues hay que recurrir a expertos en el área informática que puedan ayudar en el trabajo de la auditoría, ¿no? Y también pues por último los recursos económicos, ¿no? Este es un recurso muy importante, ya que el equipo de auditoría va a necesitar pues viáticos, o sea, alimentación, transporte, hospedaje, etcétera, ¿no? Va a tener que realizar gastos para poder hacer, digamos, investigaciones, ¿no? Verificar propiedad en los registros de propiedad, verificar, pues, propiedades intelectuales en de copy, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Bueno, y la quinta, el quinto punto del proceso de planeación viene a ser la elaboración ya de los planes, programas y presupuestos, ¿no? Entonces, en este punto, podemos decir que para poder realizar la planeación formal de auditoría informática y de sistemas, ¿no? En la cual se concretan pues, los planes, programas y presupuestos para llevar a cabo, se debe elaborar los documentos formales para el desarrollo de la auditoría, ¿no? Acá ya empezamos a plasmar todo lo que hemos visto en los puntos anteriores, lo plasmamos en un documento, ¿no? En un documento, ¿no? Entonces, en esta parte, pues, se delimitan las etapas, eventos, actividades y los tiempos de ejecución para el cumplimiento del objetivo, ¿no? A todo esto debemos anexar el presupuesto con los costos de los recursos que se utilizarán para llevar a cabo la auditoría, ¿no? Entonces, algunos aspectos que hay que tener en cuenta pueden ser, ¿no? Actividades que se van a realizar, los responsables de realizarla, los recursos materiales y los tiempos, el flujo de los eventos que van a servir de guía, la estimación de los recursos humanos, materiales e informáticos que se van a utilizar, los tiempos estimados para las actividades y también las auditorías, ¿no? Los auditores que van a participar en las diferentes actividades. Cuando hablo de actividades me estoy refiriendo a las actividades de auditoría, ¿no? Los responsables y los participantes de las auditorías, ¿no? Y otras especificaciones del programa de auditoría, pues, ¿no? Bien, a ver, empezamos por el primer punto. El primer punto viene a ser, la elaboración del documento formal de los planes de trabajo para la auditoría, ¿no? Esto es el documento oficial, ¿no? El documento formal en el que se describen cronológicamente, día tras día, a detalle los factores que intervienen en el trabajo de auditoría de sistemas informáticos. La elaboración de este documento requiere de mucha experiencia para que los aspectos más importantes se vean contemplados y evitar contratiempos o mala utilización de los recursos, ¿no? Entonces, estos factores que, como hemos visto anteriormente, pues mencionados solo, los auditores tienen la responsabilidad directa en la realización de la auditoría, ¿no? Las actividades que conllevan dicho trabajo y los recursos a utilizar, ya sean los recursos humanos, materiales económicos, etcétera, también están a cargo de ellos, ¿no? El siguiente punto viene a ser contenido del plan de auditoría de los sistemas informáticos, ¿no? Y acá vamos a tener que nosotros que ver, por ejemplo, la identificación de la firma de la auditoría, del responsable de la auditoría, la identificación del documento, nombre de la entidad a auditar, nombre del responsable de elaborar el plan de auditoría de los sistemas informáticos, fecha de validez del plan,
los objetivos, las estrategias de la auditoría, acciones a tomar en la auditoría, la definición de normas, políticas y procedimientos, métodos, técnicas y herramientas, instrumentos de la auditoría. ¿Qué más? Documento formal de los programas de auditoría, la distribución de los recursos, la elaboración de los presupuestos, etcétera, ¿no? El siguiente punto para elaborar los planes, programas y presupuestos es el programa de actividades. Y en este programa de actividades, nosotros lo que tenemos que hacer es, definir de manera precisa las etapas de la auditoría, identificar concretamente los eventos que se deben llevar a cabo en cada etapa de la auditoría, delimitar lo más claro posible las actividades, tareas y acciones de cada evento, distribuir los recursos que serán utilizados en las diferentes etapas, eventos, actividades y tareas, calcular la duración de la etapa, de cada etapa, ¿no? De las actividades, tareas planeadas para la auditoría, determinar la fecha de inicio y fin de cada etapa, actividad y tarea del proceso de auditoría, ¿no? Y por último tenemos el presupuesto, ¿no? Y este presupuesto se refiere pues al personal que va a participar en el trabajo de auditoría en cada una de las etapas y a las horas asignadas para cada una de las tareas en el cumplimiento de cada una de las áreas o componentes que van a evaluar, ¿no? En esta etapa, el presupuesto se describe qué personal serán los responsables del trabajo de auditoría y quiénes son los asistentes y cómo van a participar en dicho trabajo de auditoría. También quién es la persona encargada de supervisar, controlar y elaborar el informe final. El auditor responsable debe elaborar el papel de trabajo del presupuesto donde discrimine pues de forma detallada las labores a realizar, el nombre de quién lo va a realizar y el tiempo que va a emplear en cada una de las labores, ¿ya? Llegamos al sexto punto, la identificación y selección de métodos, técnicas, procedimientos, instrumentos y herramientas, ¿no? Bien, empezamos pues diciendo de que acá hay dos puntos que debemos considerar. El primero de ellos es establecer la guía de ponderación. La guía de ponderación de los puntos que serán evaluados en la auditoría de los sistemas informáticos. Esto viene a ser un método especial que ayuda pues a definir la forma de evaluar cada una de las partes importantes del área de sistema. Esto con la finalidad de aplicar los mismos criterios de evaluación en todos los aspectos que deben ser evaluados. De eso se trata, ¿ya? Y el otro punto viene a ser la elaboración de los documentos, la elaboración de los documentos que son necesarios para realizar la auditoría, ¿no? Entonces, esta parte sirve para recopilar información útil al realizarse la valoración en los aspectos que serán auditados por el área de sistemas. El propósito es contar con herramientas, procedimientos e instrumentos que permitan pues obtener información útil para la auditoría de los sistemas informáticos, ¿no? Y esto se hace mediante los siguientes pasos. Por eso ustedes ven ahí esos cuadritos, ¿no? Que vienen a ser 9 puntos, por eso hay 9 ahí, que son los instrumentos y herramientas de la recopilación de la información para la auditoría de sistemas informáticos, cuestionarios aplicados a las áreas involucradas con la tecnología de la información, con la oficina de tecnología de la información, ¿no? Que puede ser pues cualquier área inherente que se está auditando, ¿no? Contabilidad, tesorería, finanzas, caja, logística, etcétera, ¿no? Guía para poder realizar las entrevistas en las diferentes áreas, formularios para encuestas al personal de las áreas involucradas, modelos y formatos para los inventarios del equipo informático, instrumentos especiales de evaluación de sistemas informáticos de las áreas involucradas,
puntos que van a ser evaluados con pruebas, pruebas de evaluación, instrumentos y herramientas para pruebas de evaluación. Y llegamos al punto número 7, que es la asignación de los recursos. Ya estamos por terminar, joven. Entonces, acá lo que vamos a ver es la asignación de los recursos a las áreas de evaluar, ¿no? Y tenemos en primer lugar, pues, el personal para la área de la auditoría, ¿no? Personal para la auditoría del área de sistemas, personal para el área que va a ser evaluada, asignación de sistemas y equipos técnicos e informáticos, asignación de materiales administrativos y recursos económicos. Y por último, ya para terminar ahora sí, jóvenes, ¿no? Vamos a ver el último punto, que era el memorándum de planeación, ¿no? Y son 8 aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Este memorándum de planeación no es más que una síntesis del plan general, del plan global de la auditoría, ¿no? Es un resumen de toda la información recopilada a través de cada uno de los pasos anteriores que hemos visto, ¿no? Desde el origen hasta el presupuesto, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Los 7 pasos anteriores, ¿no? Entonces, se debe desarrollar y documentar un plan de auditoría describiendo, pues, el alcance y conducciones esperadas de la auditoría, ¿no? El plan de auditoría debe estar suficientemente detallado para poder guiar el desarrollo del programa de auditoría. Su forma y contenido preciso van a variar de acuerdo con el tamaño de la empresa que se va a auditar, de acuerdo a la complejidad de la empresa y a la complejidad de la auditoría, ¿no? De acuerdo a la metodología, de acuerdo a las tecnologías que han utilizado tanto la empresa como la empresa auditora, los asuntos globales o los asuntos que el auditor tendrá que considerar al desarrollar este plan de auditoría de sistemas informáticos incluyen los siguientes aspectos, ¿no? El primer punto viene a ser los objetivos de la auditoría, ¿no? Que de alguna manera ya lo tenemos preparado, ¿no? En el punto de los objetivos, tanto generales como objetivos que han visto, ¿no? En ese punto ya está definido. No es como en el punto anterior de la evaluación, donde recién teníamos una idea preliminar de lo que íbamos a hacer, ¿no? El siguiente punto, en los objetivos de la auditoría, ya están definidos los objetivos generales y los objetivos específicos, ¿no? Y deben estar plasmados como primer punto en el memorándum de planeación. El segundo punto es el alcance de la auditoría, ¿no? Como ya conocemos los objetivos, ya conocemos la magnitud de la empresa, ya hemos evaluado varias circunstancias, ya podemos hacernos una idea de el alcance que va a tener nuestra auditoría. En tercer punto tenemos conocimiento del negocio, ¿no? Acá hay que tener en consideración factores económicos, tanto generales y condiciones de la industria que afectan el negocio de esa empresa que se está auditando, ¿no? Características importantes de la entidad, su negocio, su desempeño financiero y sus requerimientos para informar, incluyendo cambios desde la fecha de la auditoría auditada, el nivel general de competencia de la administración, ¿no? Todo eso tenemos que plasmarlo, pues, en el memorándum de planeación en el punto conocimiento del negocio, ¿no? Como cuarto punto, comprensión de los sistemas, ¿no? Las políticas contables que se adoptan por la empresa y los cambios de las políticas, el aspecto de pronunciamientos nuevos de contabilidad y auditoría, ¿no? El conocimiento acumulable del contador público y auditor sobre los sistemas de contabilidad y el control interno y digamos, el relativo énfasis que se espera poner en las pruebas de control y otros procedimientos sustantivos, ¿no? Como quinto punto, riesgo e importancia relativa. Las evaluaciones esperadas de los riesgos inherentes y de control y la identificación del área de auditoría son importantes, ¿no? El establecimiento de niveles de importancia relativa para el propósito de la auditoría, la posibilidad de representaciones erróneas
¿no? Incluyendo la experiencia de periodos pasados de error o fraude, ¿no? La identificación de áreas de contabilidad complejas, incluyendo las que implican estimaciones contables. Un sexto punto, la naturaleza, tiempos y alcance, ¿no? Los procedimientos, posibles cambios de énfasis sobre áreas específicas de auditoría, ¿no? En el camino nosotros podemos determinar hallazgos de auditoría que nos van a obligar pues a hacer modificaciones de nuestro plan de trabajo, ¿no? Y poner más énfasis en otra área específica, a eso me refiero. El efecto de la tecnología de la información sobre la auditoría, ¿no? El trabajo de auditoría interna y su esperado efecto sobre los procedimientos de auditoría interna. Un séptimo punto que viene a ser coordinación directa y supervisión y revisión. La participación de otros auditores en la auditoría de componentes del trabajo de auditoría que se está practicando, por ejemplo, subsidiarias, sucursales y filiales o divisiones, ¿no? Hay empresas que tienen, pues, divisiones en otras locaciones, otras localidades, ¿no? Tienen subsidiarias o sucursales, entonces van a tener que requerir, pues, la participación de otros autores tercerizando parte del trabajo, ¿no? El número de localidades, de requerimiento de personal, y por último, otros asuntos que no se han contemplado anteriormente, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, la verificación del presupuesto del negocio en marcha al cual se está cuestionando, condiciones que requieren atención especial como la existencia de partes relacionadas, ¿no? Los términos de trabajo y cualquiera de las responsabilidades estatutarias, fiscales o tributarias, o la naturaleza y oportunidad de los informes u otra comunicación con la entidad que se espera bajo términos de trabajo. Bien, entonces, eso de ahí, jóvenes, representa pues la sesión de hoy día. Y